Hola, ¿qué tal? Gracias. Bienvenidos una nueva vez al Arte de Curar. Este proyecto que ahora es pequeño y que comienza con toda la intención de ser parte de la familia, que juntos crezcamos, nos fortalezcamos y cada día intentemos ser mejores. No se olviden que para nosotros, para el Arte de Curar, es sumamente importante que ustedes nos hagan saber sus comentarios, que utilicen las redes sociales que durante todo el programa estaremos poniendo en pantalla para que ustedes nos digan qué tema les gustaría que tratáramos, a quiénes les gustaría que entrevistáramos, qué les gusta, qué no les gusta, que nos critiquen si tienen que hacerlo, porque esa es la mejor forma de crecer, la crítica constructiva. Pero por favor, que cada día nos dediquen este tiempito y nos permitan estrechar lazos. En el Arte de Curar vamos a hablar de un tema muy especial y que está muy en el tapete, quizás no con ese nombre, pero sí como consecuencia de una serie de situaciones que en nuestro país se están presentando. Es un montón de gente que desaparece cada vez, jóvenes, adolescentes, pocas personas mayores y pocos niños, adultos jóvenes, o sea, últimamente en el país tiene que estarse generando en tantas familias algo que es una situación que cuando se pierde a un familiar, uno lo siente, lo vive, lo sufre, debe de asimilarlo. Estamos hablando del duelo. El duelo que se siente cuando se pierde a un ser querido. Vamos a hablar de eso en términos generales y en términos en particular, como dijimos en la presentación inicial, vamos también a hablarlo de qué se siente en el tipo de duelo cuando hay que suspenderlo hasta tanto se sepa qué ha sido de ese ser querido. Según las estadísticas, desde el 2021 y el 2022 han desaparecido 422 personas aproximadamente. Yo soy de las que creo que generalmente las estadísticas a veces como que están un poquito subvaluadas, pero vamos a aceptar que ese es el número real. La verdad que son muchos. Y ese proceso de duelo, que lo vamos a tratar en términos general y después en términos particular, en esas personas vamos a ver con una experta, con una psiquiatra, además de clínica forense, para que también ella nos traiga esa parte que tiene que ver con la situación delincuencial y de lo que pasa en esas circunstancias. Yo asumo que debe de ser bastante difícil. Y para tratar el tema, ¿quién mejor que nuestra querida asociada, amiga, hija, nuestra querida doctora Katy Giselle Gómez? Bienvenida. Qué bueno tenerte aquí contigo, hija, después de unos cuantos días que estuviste fuera del país por compromisos profesionales. Así es, realmente para mí siempre es un privilegio compartir este tipo de escenarios, sobre todo cuando podemos educar a nuestra población y realmente darle una información que tenga validez y que tenga utilidad, porque en muchas ocasiones vemos muchos programas que dicen muchas cosas, pero terminan desorientando más que ubicando a la persona en cuáles serían sus pasos a seguir. Y creo que es un tema muy necesario, un tema actualizado, y realmente la República Dominicana, yo creo que de manera general estamos todos viviendo duelos, esas pérdidas que son tan dolorosas, pero vamos a aprender un poquito el día de hoy cuál sería esa diferencia entre aquellos que perdemos y sabemos a dónde los colocamos y aquellos que simple y llanamente no tenemos idea dónde están. Que tenemos que suspender el dolor hasta que la investigación nos diga una cosa u otra. Pero vamos a ir de lo general, como decíamos, a lo particular. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es ese proceso que se vive cuando se pierde a un familiar o a un amigo o a una persona cercana? De manera general, nosotros podemos hablar
refiriéndonos a duelo de manera específica, son aquellas pérdidas que el ser humano afronta con sus capacidades psicológicas, las tenga o no, y va viviendo ese proceso. O son pérdidas que no solamente se trata de personas, sino aquello en lo que nosotros de una u otra manera tenemos un apego o hemos creado un vínculo en el caso de las personas. Ese duelo evidentemente se va a manifestar cuando se da la pérdida, ya sea la pérdida de un familiar o de un allegado, de un amigo, de un conocido, donde hayamos forjado algún tipo de vínculo, o de alguna pérdida incluso hasta económica. Hay muchas formas de vivir el duelo. Y yo sé que muchas de las personas lo que más les interesa que nosotras le comentemos es precisamente eso, cuando yo pierdo a ese familiar, a esa persona que yo amaba mucho, a esa persona con la que ya yo tenía una, vamos a decir, un diario vivir, una manera en la que tú y yo pues tenemos esas dinámicas diarias. Y realmente es un proceso que hay que vivirlo. Nosotros, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, nos damos el lujo de decir a la persona, pasa la página. No, hay que dejar fluir ese duelo, porque entonces tendríamos unas consecuencias mayores en todo lo que tiene que ver con nuestra psiquis cuando no lo vivimos. ¿Todos los duelos son iguales, Katy, o hay algunas consecuencias, algunas situaciones, alguna circunstancia que hacen que sean especiales? Sí, fíjate que la mayoría de las personas, y hay algo que yo quiero dejar bien claro, y es que no todas las personalidades son iguales. Claro. Y el tener una personalidad a lo mejor un poco más introvertida, otros más extrovertidos, o otros dados al neuroticismo, por ejemplo, vemos cómo varían las emociones en esta persona y la respuesta, ya sea adaptada o no a las circunstancias o a los eventos. Entonces, no todas las personas viven de manera igual el duelo. Siempre va a depender de esas características de manera individual que hacen que esta persona, bueno, hay algunos que pueden manifestarlo incluso con hacerse adictos al trabajo, tener una nueva actividad y enfocarse. Pero muchas veces también eso tiene repercusión sobre su salud mental, porque al guardar el dolor, entonces eso va a manifestarse con otras conductas que son disfuncionales y evidentemente va a ir afectando las diversas áreas hasta que llega un momento, como digo yo, que nuestro cerebro hace así, clic, clic, y se desconecta, porque el cerebro sí tiene ese mandato de bajar y tiene sus mecanismos de disminuirnos el estrés. O me prestas atención o me enfermo y te doy una clínica esparcida para que te des cuenta que necesitamos ayuda. Definitivamente. Y no solamente eso, muchas personas, por ejemplo, manejan el duelo a su manera, según su personalidad, según su situación emocional, incluso hasta el tipo de relación que han llevado con esa persona en los últimos tiempos. Esa es una realidad. No obstante, esa situación que tú hablabas del hacerse casi adicto al trabajo, que ya de por sí tiene mucho de neurótico, tiene mucho de ansiedad, no es más que una forma de quizás evadir otras circunstancias. Pero sí, a veces nos dejamos que el trabajo y las situaciones, o sea, para no pensar y nos llenamos de actividades. ¿Cómo puede ese manifestarse? ¿Puede dar también síntomas físicos en un momento? Claro. Podemos ver múltiples manifestaciones a nivel físico. Desde un inicio se pueden ver alteración en el patrón del sueño. Esta persona o no puede dormir, conciliar el sueño, o se despierta en medio de la noche con esos síntomas ansiosos donde piensa que algo está sucediendo o algo le puede suceder o algo está en ese momento pasando de relevancia y no le encuentra explicación. Ese es uno de los más comunes que nosotros vemos en la consulta. También podemos evidenciar que esta persona comienza a acudir al cardiólogo porque tengo taquicardia y el corazón y me sofoco y no puedo respirar. Y realmente lo que tenemos es algo escondido, emociones que no ha sabido manejar de la forma correcta. Visitan el gastroenterólogo. Ese dolor abdominal, me duele la boca del estómago, eso es un clásico en nosotros. De toda esta manifestación de síntomas somáticos que nosotros vemos, pero que realmente lo que hay escondido es lamentablemente ya probablemente, algún diagnóstico por psiquiatría.
porque el mal manejo de las emociones es lo que nos lleva a un trastorno psiquiátrico regularmente. En este tiempo, en este segmento el tiempo se nos terminó, pero vamos a retomar el tema cuando volvamos para que tú nos expliques y nos digas si hay un tiempo más o menos estándar, un tiempo promedio para el duelo o no. No se vayan, que estamos conversando con la psiquiatra forense y clínica Katy Giselle Gómez, la cual nos está hablando ahora sobre el duelo. Y en su momento hablaremos de los tipos de duelos para hablar de esos duelos suspendidos por las desapariciones que estamos teniendo últimamente en el país. Regresamos con el arte de curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. Yo comencé a usar los productos de Fersan hace unos años y hasta ahora los resultados han sido excelentes al 100%. La fórmula que me recomiendan es la número 1 que yo he podido ver en el mercado para mi producción. No he tenido ninguna queja después que estoy usando los productos de ellos y que estoy recibiendo la asesoría de los técnicos. Gracias por esperarnos ahí pacientemente y aquí de vuelta para seguir hablando sobre el duelo. Cuáles son los tipos de duelo, cuáles son las situaciones, cómo manejarlo. Estamos conversando con la psiquiatra forense, la doctora Katy Giselle Gómez. Dejamos en el aire, Katy, que si existe un tiempo promedio para hacer el duelo. Y ahí mismo la siguiente pregunta para que concatene una cosa con la otra. ¿Cuáles son los pasos que se supone que una persona que pierde a un familiar vaya dando poco a poco? Mira, fíjate que con anterioridad se pensaba que el duelo iba a variar dependiendo de la situación. Porque, por ejemplo, cuando una pareja se separa, también se habla de que vive un duelo claro. Y que puede durar muchísimo tiempo. La pérdida de un hijo de manera específica también le referían otro. Pero de manera general, de 1 a 2 años era lo más prudente. Pero ¿qué sucede? Hoy en día nosotros sabemos, y las nuevas clasificaciones así lo especifican, que a las 2 semanas de persistir los siguientes síntomas, ojo con eso a nuestra audiencia, porque lo pueden identificar. Cuando una persona se pasa la mayor parte del día triste, cuando una persona llora, tiene alteración del patrón del sueño, o duerme mucho, o no duerme casi, presenta alteraciones en la alimentación, o come en exceso por la misma ansiedad, o deja simple y llanamente, se coloca en inanición. Y también comienza a presentar toda esta falta de querer hacer aquellas actividades que ya le gustaban, desarrolla una depresión de manera secundaria a un duelo no resuelto. Entonces, fíjate lo interesante que es que de una u otra manera el ser humano tiene que comenzar a entrenarse para adaptarse a esas situaciones. Porque cuando perdemos un familiar, sea por muerte natural o sea porque tiene una enfermedad base, de una u otra manera es una etapa que todo ser viviente va a llegar en algún momento. Y es cierto, no les voy a negar, ninguno está preparado para eso. Claro. Yo diría que ni siendo psicólogo, psiquiatra, tienes un impacto porque has creado un vínculo con esa persona, tienes una relación y claro que nos gustaría ver a esos abuelitos, en mi caso, por ejemplo, a mi papá, que me hace tanta falta. Pero entonces recuerdo, ¿cuál es la ganancia? Y ahí viene la capacidad adaptativa y resiliente de una persona. Recuerdo, ¿cuáles serían los beneficios hacia mi salud mental o lo que mis padres me enseñaron para yo poder estar aquí el día de hoy? Si estuviera llorando, a lo mejor mi cerebro se deteriora
dando un bombardeo de sustancias que son tóxicas para él, y ya no solamente tendría un deterioro a nivel mental, sino también físico. Por lo tanto, toda mi vida comienza a suspenderse. Y ese es el pensamiento racional al que debemos llevar a las personas. Ser menos emocionales no significa que no tengamos un dolor por una pérdida. Simple y llanamente nos estamos adaptando. Claro, y no solamente eso. Una de las cosas que yo he visto siempre también, que incide mucho, es si es una muerte de repente o si es una muerte que es una persona que ha estado enfermo mucho tiempo. Otra cosa que también es muy determinante en este tipo de cosas, según mi experiencia también, es el asunto de los arrepentimientos y la culpa. La culpa es una situación bastante difícil. ¿Cuáles son las causas, según tu experiencia como psiquiatra clínica, que hacen que la gente busque ayuda profesional, que vea que pasa el tiempo y el duelo sigue persistiendo de una manera nociva y dice, yo debo buscar ayuda profesional? Mira, no quiero dejar pasar aquellos duelos que se hacen por muerte violenta, porque yo he tenido muchos casos donde hay familiares que han sido víctimas de homicidio por diversas causas, y esos duelos son terribles. El dolor que causa cuando una persona que ha sido buena, que era trabajador o trabajadora, y que esa familia dice, ¿por qué nos pasó esto? Porque eso es una pregunta clásica, el por qué. El por qué a mí. Muy ligado a la primera fase, esa fase de negación donde se pasa en el duelo. Pero fíjate que nosotros los seres humanos, de una u otra manera, hemos ido adaptando un estilo de vida tan rápido, tan poco humanizado, que a veces olvidamos nuestras prioridades, y al dedicarnos a otras cosas, entonces es llamativo de que ¿por qué no hice? Yo debí. Y todo eso comienza a castigarnos en ese látigo, cuando la realidad es que de una u otra manera tenemos que enfocarnos en lo que está pasando en este momento. Pero tenemos esa capacidad, los seres humanos, de arrastrar ese pasado y traerlo y revivirlo diariamente, y eso es lo que nos enferma. Nos va llevando a esa culpa que no para de acusarnos, porque es una culpa que te acusa, es una culpa que te recuerda lo que no hiciste, pero a lo mejor en ese momento que no pudiste hacer X o Y cosa por esa persona era porque realmente no podías, y estás en otra etapa que sí lo puedes hacer, y adjudicas ese evento de ese momento a la etapa en la que estás. Exacto. Entonces, fíjate cómo la forma de mirarlo, que eso es parte de la cognición, ese proceso de pensamiento, es lo que regularmente el ser humano no ha sido entrenado para hacerlo de manera funcional. Otra cosa, Katy, que también es bastante, trae muchas posibles patologías y disfunciones a nivel de la conducta, incluso puede ir dejando después, mañana, pasado. ¿Qué hacer con las cosas? La ropa, la habitación, las cosas de la persona que ya no está en este plano. Mira, muchas veces esa es una de las actividades que más se posterga. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener ese enfrentamiento al dolor, y entiendo que si permanezco con estas cosas, yo tengo a la persona. Y no es real. Y recuerdo a alguien que quiero mucho, que me comentaba hace poquito, lo bien que se sintió poder aportar a otros algunos instrumentos que eran de su propia madre. Para mí eso tiene mucho valor y habla de esa formación de ese corazón. A veces nosotros queremos guardar esas cosas, pero hay otros que lo necesitan. Yo escuchaba a un colega esta mañana que él es coach, y Geraldo, te mando un beso, eres un excelente profesional. Y él decía esta mañana que todo lo que tengas, señores, escuchen esto, 6 meses en tu closet porque tú no lo necesitas. Pero hay alguien que tiene 6 meses esperándolo. Así que yo entiendo que esas cositas que vas a dejar desgastar ahí, que era de esa persona que tú amabas, puedes darle una excelente utilidad y puedes compartirla con otro que sí la necesite. Eso te va a ayudar a sanar y va a evitar que te encierres de manera patológica en aquella tristeza, porque tu tristeza tampoco va a hacer que esa persona regrese. Al contrario, vas a afectar a todos los que tienes a tu alrededor,
y vas a poner tu vida aún en mayor riesgo de perder su salud mental. Eso es una realidad. Yo creo que la mejor forma de honrar a los que amamos y que ya no están con nosotros es primero agradecer que Papá Dios nos los ha dejado tanto tiempo, de que pudimos cuidarlo, de que pudimos hacer lo mejor posible. Claro, ¿quién no comete errores? Todo lo hacemos. Pero yo pienso eso también, que la gente acumular cosas. Yo pienso que una de las formas mejor de honrar es compartir. Como dice Diego, mamá, recuerda que dice Baby Jesus que para ser feliz hay que compartir. Esa es una realidad. Nos hacen seña que ya nos quedan 2 minutos y yo traigo a colación lo de Diego, mi nieto, porque una de las situaciones más difíciles y que muchas veces nos preguntan a ti, a mí, como profesionales de la conducta, es lo siguiente: ¿qué debemos de hacer con los niños? ¿Desde qué edad debemos llevarlos a los funerales, llevarlo al cementerio? ¿Cómo manejar la situación con los niños? ¿Qué es lo más recomendable para ellos poder aceptar esa situación como algo normal y natural en el transcurso de la vida? No se vayan, regresamos aquí en El Arte de Curar, hablando sobre el duelo con la psicóloga Katy Giselle Gómez. Regresamos. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias por seguir ahí con nosotros aquí en El Arte de Curar. Y no se olviden lo que siempre les decimos: en las familias una de las mejores cosas es la comunicación. Y El Arte de Curar es una familia que queremos que ustedes sean parte de ella. Háganos saber sus comentarios, sus críticas constructivas, si les gusta, si no les gusta, qué tema quisieran que tratáramos. En el transcurso del programa hemos estado poniendo y seguiremos poniendo todas las formas y las vías de comunicación para que ustedes nos hagan saber sus comentarios. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y ser parte de esta familia del Arte de Curar. Katy, dejamos en el aire el asunto de los niños. ¿Cómo la familia manejar el duelo? ¿Llevarlos al cementerio? ¿Llevarlos a la funeraria? ¿A que hay una edad? ¿Hay situaciones? Háblanos un poquito sobre eso, por favor. Todo siempre va a depender de la madurez que tenga el niño. Y evidentemente sabemos que un recién nacido no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo. Claro. Asimismo pasa con un infante de 1, 2, 3, 4 años. No tiene la menor idea. Claro, puede hacer preguntas. Vamos a suponer que la pérdida haya sido del padre. Evidentemente, un niño de 2 a 3 años sabe que tiene una figura paterna. Aunque desconozca cómo se dan las dinámicas, aún así, el niño tiende más fácil a olvidar a medida que se les sustituyen las cosas. Pero ¿qué sucede ya cuando tenemos un niño con una personalidad formada, 7, 8, 9 años? Yo no he recomendado nunca el hablar mentiras. Claro. Evidentemente eso tiene muchísimas repercusiones. ¿Dónde está mi abuelito, por ejemplo? Nosotros tenemos que decirle la realidad. Incluso ni siquiera es sano o saludable que se le adorne con muchas de estas fantasías
es como, sin querer destrozarle la Navidad a ningún niño, pero mientras mantenemos esa infancia de esos personajes inexistentes, entonces les creamos a ellos una fantasía, un mundo al que cuando ellos aterrizan, entonces el golpe es muy fuerte. Los niños necesitan saber las cosas. Claro, ojo con esto, no hay que dar detalles. Mira, papito o mamita o tía ya no va a estar más con nosotros porque su corazoncito dejó de funcionar. Y esa es una de las cosas que todos nosotros los seres humanos en algún momento vamos a llegar, ya sea de viejitos, ya sea porque nos enfermemos. Hay un lenguaje para hablarle a los niños. Incluso cuando vemos estos casos, por ejemplo, tan catastróficos, como te decía, que nos tocó, recuerdo estando en la escuela, el padre de un compañero de mi hermana fue asesinado en su negocio por un atraco. Y fue tan seca la forma en la que se le dio la noticia que también eso le impactó mucho. Y ya éramos adolescentes. Entonces hay que tomar en cuenta la madurez que tiene ese niño o ese adolescente o ese adulto joven. Y me voy más lejos, a veces a los mismos ancianos hay que tener una forma de dar la noticia. Yo soy partidaria de cuando tenemos eventos muy dolorosos en la familia, busquemos una orientación para saber cómo hacerlo. Sí. Porque fíjate, y recuerdo un caso recién de una persona que falleció de una enfermedad catastrófica y no se había preparado en ningún momento a nadie de la familia, no se le había, como médicos, no le habían ido dando los pasos del lugar para ir sensibilizando. Y el impacto fue muy grande, teniendo incluso uno de los familiares un intento suicida a causa de la forma de la noticia. Wow. Entonces, a veces tenemos que tener, si no sabemos darla, pues entonces buscar una orientación a nivel profesional siempre va a ser lo más adecuado. Tú preguntabas algo interesante, y es de cuándo sabemos que necesitamos ayuda, que ese duelo se mantiene. Las personas no lo saben. Incluso en mi experiencia he tenido muchos pacientes que llegan por alteración del patrón del sueño y a medida que se va dando esa relación entre médico-paciente es que me doy cuenta que lo que existe es un duelo no resuelto. Y que evidentemente ya es un duelo patológico, ya pasó ese duelo de esa etapa normal donde todo el mundo cuando tiene una pérdida pues evidentemente va a tener un dolor que puede incluso manifestarse en cosas físicas, pero llega un momento en que tiene un cese. Hay otras que lo esconden, como bien decías, utilizando sus mecanismos de defensa, de bueno, no quiero que esto me duela, voy a trabajar, pongo mi mente ocupada, y en esa envoltura pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5 años, pero entonces comienza el cerebro, la parte inconsciente que tenemos, a mandar el mensaje y enfermarnos. No, y no solamente eso, una de las cosas que más difícil se le hace a algunas personas es el asunto de ¿habré hecho todo lo posible? ¿Le habré dado todo lo que yo podía, lo que esa persona merecía? O sea, la culpa. Si tú te pones a dar cuenta, Katy, como profesionales de la conducta, las dos, tú en tu área y yo en la mía, la verdad es que la culpa es un sentimiento que está presente, es como el condimento de todos los platos. Y que llegado un momento, dependiendo de la dosis, echa a perder el plato más rico y más exquisito. Fíjate, la culpa es muy parecida a la vergüenza. Yo creo que regularmente van de la mano. De la mano. Resultan dos componentes a nivel psicológico lo suficientemente tóxicos como para mantenernos enfermos, tanto mental como físicamente. Entonces, más que darnos látigos, como decimos en terapia, deje de darse látigo, es reconocer lo que sí hice. Y para eso necesitamos un cambio en la forma de pensar. Cuando yo asumo tantos por qué y me olvido del para qué, entonces ahí viene lo patológico. Yo siempre les enseño a los pacientes a decir, ¿para qué hice tal cosa? ¿Para qué me ha servido? ¿Qué voy a tomar de lo que ya hice? Entonces, cuando lo llevamos al plano de la reflexión, la persona comienza a salir del abismo donde ellos mismos se metieron a través de la culpa. Eso es algo enseñado.
eso es una, como yo siempre digo, una conducta condicionada Sí. del sistema familiar. Son conductas aprendidas, o sea, de la misma forma que dar y recibir amor es una conducta aprendida. Asimismo, el asunto del manejo de la culpa, la manipulación y ese tipo de cosas. Fíjate, ahora recordando yo, como estamos en la República Dominicana, aquí se da mucho que, por ejemplo, si no te vistes de negro, ya a ti no te dolió la persona que falleció, no te dolió tu muerto. Pero también si tú no haces un espectáculo de gritos o de cosas, o la gente te ve demacrado y todo eso, y dice, mira cómo se comporta y se le acaba de morir tal cosa. Señores, eso no es funcional, eso no es sano. La vida de por sí nos enfrenta a muchos dolores diarios. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, somos más dados, en vez de levantar, a terminar de aplastar? Entonces ahí va con la parte de la humanización. Da un poquito a veces de pena decir que los humanos necesitamos ser humanizados, sensibilizados. Pero la realidad es que yo no manejo mi dolor como tú lo manejas. Tú no manejas tu dolor como yo lo manejo. Pero si es funcional en la forma que lo estamos haciendo y eso impide que yo me desarrolle como profesional, como ama de casa, como compañera de trabajo, entonces sí está funcionando. Incluso cuando una persona muere, una de las cosas que los profesionales de la conducta trabajamos con las personas es el asunto de, en vez de lamentar su muerte, vamos a celebrar la vida. Y vamos a celebrar su vida viéndolo desde un punto de vista totalmente diferente. Por eso es muy importante que si usted o algún familiar, usted ve que está teniendo algún síntoma anormal dentro de lo que es el duelo, busque ayuda profesional. En el próximo segmento, que ya es el último, vamos a hablar, Katy, de lo que prometimos al principio, que es el asunto de el duelo suspendido, que son las personas cuando desaparecen. Eso sí es difícil y es duro de manejar. ¿Por qué? Porque tú estás manejando un duelo por algo que no lo has visto con tus sentidos, que tus sentidos no se han involucrado en esa pérdida y que mantienes la esperanza. No se vayan, regresamos para cómo manejar el duelo cuando desaparece una persona cercana a nosotros. Estas y más respuestas nos la dará la psiquiatra forense Katy Giselle Gómez, aquí en El Arte de Curar. Gracias una nueva vez porque están aquí esperándonos pacientemente para seguir con este tema. El arte de curar es parte que quiere ser de tu vida. Y para que fuera así y sea así, necesitamos que esto sea interactivo. Si tienes preguntas, hazla. Si tienes quejas, también. Si quieres sugerir algunas cosas para que mejoremos, háznoslo saber a través de Instagram. Puedes hacerlo también en los chats cuando se suben a YouTube los programas. Pueden hacerlo directamente al Instagram también del doctor Dr. Héctor Balcácer y les prometemos que le vamos a responder. Estamos terminando ya el último segmento sobre el duelo y dejamos para el segmento final, un tipo de duelo que para nosotros, para mí y para Katy, como profesionales de la conducta, las dos, coincidimos en que es el más difícil. Y es, Katy, dentro de esos duelos, ese duelo cuando desaparece una persona. Aquí en República Dominicana dijimos en las estadísticas que en el 21 y en el 2022 más de 422 personas desaparecieron. En su mayoría adolescentes, adultos jóvenes, algunos niños y algunos adultos mayores. Háblanos un poco sobre ese tipo de duelo que incluso tiene un nombre. Sí, así es. Y como tú bien decías, yo pienso de manera muy particular y probablemente hay muchos también de la conducta que piensan igual que nosotras, que es un duelo muy doloroso y es el duelo suspendido. Como decíamos al principio, cuando tenemos una pérdida, pues evidentemente hay etapas que vamos a vivir,
tenemos ese dolor inicial donde estamos en esa negación, luego pueden venir esos sentimientos de culpa, luego viene la ira, hasta que por fin llegamos a la parte de la aceptación. Sí. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una persona que de manera súbita ha sido arrancada de nosotros? Porque simple y llanamente mi hija salió para la universidad, o un sobrino o un tío salió para su área laboral y no regresó. Señores, la República Dominicana está viviendo una gran crisis y creo que le estamos dando poca importancia a la desaparición de las personas. Desde todas las instancias grandes hasta las más pequeñitas, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo para poder establecer parámetros, no solamente preventivos, sino planes de acción a la hora de un desaparecido, pues evidentemente darse la alerta por la familia. Ese duelo suspendido es cuando esa persona fue arrancada de ese vínculo familiar y estas personas comienzan a vivir el proceso de esa ansiedad, de la incertidumbre, de el no tener ningún tipo de conocimiento de qué pasó. Es como no poder cerrar un ciclo, sino que de manera latente está abierto. Aún personas con años de tener hijos que han perdido, todavía a los 15, 20 años mantienen ese duelo abierto. Incluso, no solamente eso, cuando un familiar muere, tú tienes un cadáver, puedes hacer todas las honras fúnebres, puedes llorar. Lo cultural que se nos enseña. Se nos enseña, o sea, puedes tener todo aquel proceso cultural, cognitivo y emocional, porque yo no quiero ni imaginarme, el principio debe de ser mucho dolor, mucho llanto, desesperación, mucha angustia, mucho desconcierto, pero uno de los pasos que viene después, cuando tú pierdes por desaparición a alguien, después del desconcierto, la rabia, la ira, está trayendo una cantidad de consecuencias que está incidiendo en la violencia. Claro que sí, porque fíjate que muchas veces estas personas quieren involucrarse hasta en la parte legal. Ajá. En todo lo que tiene que ver con la investigación, quieren involucrarse, quieren comenzar a llamar, quieren salir a buscar, y es válido. Porque tenemos que decir que esa angustia de, bueno, yo conozco los amigos de mi hijo, o yo sé dónde mi papá o mi mamá se mueve, vamos a buscar por aquí, y comienza todo eso a hilacharse. Y cuando no se tiene una respuesta, como lastimosamente la tienen algunas madres de la República Dominicana, es prácticamente un dolor que se mantiene. Yo les digo a las personas que ese tipo de duelo se parece, imagínense cuando usted se da en ese dedito meñique del pie, duele mucho, ¿verdad que sí? Entonces ahora imaginemos que ese dolor es permanente, porque en la misma área que siente el cerebro el dolor físico está el emocional, por lo tanto es real. Y estas personas definitivamente sí tienen que tener un seguimiento a nivel de psicología, en ocasiones también van a necesitar la ayuda de un psiquiatra, porque la realidad es que lo peor de este dolor es la incertidumbre. La no respuesta. Esa no respuesta a lo que pasó, a lo que pasa o a lo que no sabemos que va a suceder, se mantiene ese organismo en un estado de alerta. Es como si nuestro sistema nervioso autónomo, la parte simpática, esa que cuando usted abre los ojos por un susto o te da taquicardia, es constante. Por lo tanto, el daño que se maneja en este tipo de duelo no solamente es psíquico, es físico también. Físico también. Y ahí viene el deterioro. Exacto, eso te iba a decir, pero no solamente el deterioro de la salud física. ¿Cómo, según según tu experticio en el asunto de la psicología forense, cómo has visto tú en tu quehacer diario que incide esto en el drama familiar y de los amigos cercanos? Porque entonces comienzan las sospechas. ¿Cómo sirve eso como detonante para resquebrajar las relaciones? Fíjate, comienza a sentirse un cuestionamiento, porque surge a partir de las primeras dudas, porque necesitamos una respuesta. Los seres humanos no hacemos las cosas por el azar. De una u otra manera esperamos como el feedback.
de allá para acá. ¿Qué va a suceder si hago tal cosa? Entonces comenzamos, sobre todo se ve mucho más en mujeres o en padres cuando pierden a sus hijos, que quieren buscar mucha respuesta en sus conocidos. Y muchas veces quieren hasta poner idea en los demás para obtener esa respuesta. Y lastimosamente, hay que decirlo porque en el ámbito forense, las intervenciones familiares cuando hay desaparecidos funcionan como interferentes dentro de la investigación. Puede dar al traste a mucha confusión y retrasar incluso los avances que hayan podido tener los especializados para la búsqueda. Entonces es importante que las familias puedan buscar, como yo siempre recomiendo, en primera instancia, una orientación psicológica, que los mantenga con medidas de contingencia a nivel emocional y que los vaya preparando para cualquier tipo de impacto. Yo trabajo mucho de cerca, lastimosamente, con los victimarios. Cuando me refiero a victimarios son con los homicidas. Estos homicidas en ocasiones pues ocultan los cuerpos y hacen un sinnúmero de cosas para tratar de cubrir su acción criminal. Y es muy difícil para la familia cuando descubren que el que apareció, si aparece, es el de ellos, porque entonces viene la otra fase. Pasamos de un duelo suspendido a un duelo real y a un duelo que ha sido por una muerte violenta. Entonces, fíjate cómo se manifiesta todo eso y de una u otra manera nosotros los seres humanos tenemos que ir entrenándonos. Es cierto, como mencionaba, las cifras son escandalosas para mí, más de 400 personas y todavía muchísimo que no se le ha dado respuesta, pero es más triste todavía continuar en esa, por así decirlo, en esa ansiedad constante que me da el yo no tener respuesta. Dicen vamos a decir, todos los que hemos trabajado la parte de criminología, que cuando ya tenemos una persona desaparecida por más de 48 horas, lastimosamente, es muy difícil que esta persona, si aparece, sea con vida. No tenemos una cultura en la República Dominicana criminal donde se pidan rescate y ese tipo de cosas, aunque también lo hemos tenido, algunos secuestros rápidos, como ellos le llaman, o a corto tiempo, pero la realidad es que nosotros hemos visto resultados catastróficos. Aunque no querramos preparar a una familia para algo catastrófico, sí hay que poner en contexto cuáles son las realidades de las estadísticas, de lo que dicen las investigaciones, para que ellos puedan ir condicionándose al impacto en caso de recibirlo. Asimismo, a la vez, darle herramientas adaptativas frente a la situación que están viviendo. Si paran lo que están haciendo para solamente vivir su dolor, entonces todo lo demás también se va a enfermar. Va a colapsar. Y va a colapsar a la vez de que ya tenemos un evento previo. Claro. Entonces hay que irlos entrenando poco a poco. Si usted tiene a alguien que lastimosamente no está con usted, busque ayuda profesional. Pero también permítale a las autoridades dar los pasos dentro de la investigación. Porque vuelvo y repito, muchas veces estas intervenciones familiares resultan interferentes dentro del proceso. Lastimosamente, solo nos quedan 2 minutos, Katy, y queremos, antes de que tú des tus recomendaciones finales, decirles a la gran familia, hoy pequeña, pero que se va haciendo cada vez más grande, del arte de curar, que vamos a tener próximamente aquí un programa con la doctora Katy Gómez y el doctor Héctor Armando Balcácer. Katy como médico psiquiatra forense, Héctor Armando como infectólogo, sobre la psiquiatría forense y el asunto de los perfiles criminales. Eso es una promesa que se la vamos a cumplir esta misma semana, así que les pedimos que por favor nos envíen sus pareceres, sus respuestas, sus preguntas, sus críticas, a qué tema les gustaría, qué les gustó, qué no les gustó, y le prometemos que le vamos a responder. Katy, 2 minutos para tus recomendaciones finales. Yo creo que nosotros necesitamos volver a lo inicial, y a veces la gente me oye como psiquiatra hablando de este tema y entiende que no es tan relevante o que no es científico. Pero la realidad es que cuando el ser humano presenta una esperanza en su corazón, en este caso si usted cree en Dios, pues sería una forma bonita de usted recordar que existe alguna esperanza. Y esa esperanza no está basada en algo que yo pueda darle, porque no tengo la capacidad, o que pueda darle cualquier otro ser humano.
yo pienso que la parte espiritual es una gran herramienta para utilizarse en esos momentos y que nos va a traer mucha tranquilidad. Asimismo, unido a eso, la ayuda con psicología es muy importante, y si usted detecta alguno de los síntomas que ya dijimos, entonces debe acudir al psiquiatra, sin estigma, porque necesitamos estar sanos para poder ser funcionales en nuestra familia. Y yo creo que este es un buen año para terminarlo con salud mental y empezarlo con salud mental. Definitivamente, así mismo es. Gracias, Katy, por habernos acompañado, por ser parte del arte de curar. Gracias a ustedes por habernos recibido en sus hogares, un honor, un privilegio. Y no se olviden que todos los días de lunes a viernes, por Señal de Vida, de 8 a 9, los fines de semana, repetición en diferentes horarios, además de YouTube y las redes, siempre estamos ahí para ustedes, como debemos de estar los familiares. Definitivamente el duelo es algo muy normal, es muy lógico, no debemos de sentir ni culpa ni vergüenza. Sencillamente tratar de vivirlo cada quien a su forma y a su manera y de la manera más saludable posible. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.